buen día. Nosotros somos estudiantes del Liceo Campus Tomás Iriarte, del grado séptimo. Mi nombre es Juan Andrés Villanueva Garzón, del grado 7C. Mi nombre es Tomás Santiago Martínez, del grado 7B. Nosotros les venimos a presentar nuestro proyecto de ciencias que se basa en los cultivos hidropónicos, NFL, ecológicos y sostenibles. A continuación vamos a presentar los materiales que se van a utilizar para nuestro proyecto, más específicamente en su estructura. Los materiales son 2 recipientes plásticos, cinta, un suncho, mangueras, una bomba de acuario y mi compañero les va a especificar los demás. Acá vamos a utilizar madera reciclable, o sea, sacada de una estiba, que es lo que va a formar la estructura, donde van a estar los tubos y las plantas. Estos son los tubos PVC, donde vamos a colocar las plantas, donde vamos a abrir los huecos para colocar las plantas. Tenemos este marcador donde vamos a marcar, o sea, de la distancia de planta a planta para marcar los huecos. Tengo acá los tapones, que son los que van a estar de lado a lado en cada tubo. Tengo un taladro, tengo puntillas y un martillo. Una vez hecha la estructura con la madera de la estiba, estamos tomando las medidas para colocar los tubos, los cuales van a tener en su interior las plántulas de la lechuga. Nuestros padres estamos clavando las puntillas donde vamos a colocar los tubos que van a sostener las plántulas. En este momento estamos utilizando esta cinta métrica, la cual vamos a utilizar para hacer las medidas, en los cuales va a ir los huecos, los cuales van a tener las plántulas y estos van a estar cada 20 centímetros. Ya quedaron realizadas las marcas para a continuación realizar los huecos. Con ayuda de nuestros padres estamos sacando los huecos, o sea, haciendo los huecos en donde vamos a colocar las matas, utilizando un taladro y un sacabocados. La siesta. Bueno, a los tapones de prueba se les abre un orificio por el cual la manguera, del mismo tamaño de la manguera, y está en presión. Esta manguera va a funcionar para transportar los nutrientes por los tubos de PVC.
Acá tenemos un tubo PVC de 2 pulgadas. En cada lado se ponen 2 tapones. Donde están los huecos se pone en el primer tapón un orificio en la parte superior. Y en el otro lado se pone otro orificio, pero en la parte de abajo, para hacer la rotación del agua. Hacia la estructura vamos a proceder a explicar los tanques y el proceso de siembra de las plántulas. Tenemos 2 tanques. Uno es el tanque de distribución y otro es el tanque de recolección. El tanque de recolección consiste en una bomba de acuario, un recipiente de plástico y un flotador, en los cuales están conectados al circuito cerrado de mangueras. La bomba se encarga de suministrar el agua al tanque de distribución. El flotador, con un sistema automatizado, cuando el nivel del agua esté muy alto aquí, va a llenar el tanque de aquí arriba. Lo mismo pasará cuando el flotador sienta que aquí está el nivel del agua está muy alto. A continuación yo voy a explicar el tanque de suministros. El tanque de suministros está compuesto principalmente por 2 mangueras y 2 registros. ¿Para qué sirven los registros? Primero que todo, sin los registros el agua pasaría muy fuerte, muy rápido. Entonces estos sirven para regular la cantidad de fluido o agua que va a pasar por las plántulas. Esto lo hace hacer un proceso lento para que las plantas alcancen a absorber todo lo que ellas necesitan. Una vez verificado el sistema de distribución, vamos a continuar con el proceso de siembra de la planta. Esta espuma de colchón es un material reciclable. Esta espuma tiene 4 por 4 centímetros. Se le abre una pequeña abertura en la mitad. ¿Para qué? Para que esta ranura ayude a sostener la planta y en la primera semana ayudar a que la planta absorba los suficientes nutrientes que ya necesita. Luego de cortar la espuma, voy a proceder a insertar la planta en los orificios. Esta planta viene con 20 días de germinación, lo que le da 2 hojas grandes, una mediana y una en el centro para tener una buena producción. Ahora voy a proceder a insertar la planta en la espuma para meterla en los orificios que están en el tubo para que ésta reciba todos los nutrientes que ella necesita. Vamos a continuar con el proceso de siembra de las plantas. Es de aclarar que la espuma también, una de sus funciones es proteger el tallo de la planta de los bordes del tubo. Una planta de estas viene con 20 días de germinación, lo que nos ahorra tiempo y costos. La planta dura 35 días desde que fue sembrada hasta su cosecha.